Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar este espacio con nosotras. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla. Nosotras somos Karen Morales y mis dos compañeras de trabajo, Ana Rego y María José Marín. Somos estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana. Y esta entrevista hace parte de un ejercicio académico en donde nos gustaría conocer cómo es el pensamiento de un gerente en un contexto real. Nos emociona mucho poder conversar contigo, tener este espacio, no solamente por tu rol como gerente de investigaciones económicas, sino porque también sabemos que tienes un rol muy importante dentro de la organización y también pues creo que fuera de la organización. Entonces, la idea de este espacio es aprender y entender cómo lideras, cómo tomas decisiones junto con tu equipo de trabajo, cómo en un contexto real tú te desenvuelves. Entonces, nos gustaría saber eso. También para las personas que nos están viendo, hoy nos encontramos en las instalaciones de Itaú. Recordemos que Itaú es el banco más grande de Latinoamérica, con presencia en más de 18 países, y lo que hace aún más valioso es este espacio de conversación. Entonces, así que nuevamente gracias por tu tiempo, por tu espacio, y no sé si te gustaría contarnos algo personal, algo profesional, algo, no sé. Gracias, Carol, a todo el equipo por esta invitación desde Itaú, que estamos siempre muy cerca de todas las universidades, dialogando con los estudiantes, con la academia, pues es un placer y sobre todo de hablar de otros temas, no solo temas técnicos de lo que suelo estar acostumbrada, sino un tema más de gestión, de talento humano, que creo que cada vez gana más relevancia en estos entornos. Entonces, de verdad, un placer estar con ustedes. Yo también estuve ahí del otro lado. Incluso hoy en día creo que se sigue aprendiendo, eso es también lo que nos deja de enseñanza de este mundo tan cambiante, es que cada vez llegan nuevas etapas de conocimiento y aprendizaje y hay que estar como muy conectados con esto, aprovechando también lo que nos brinda ahora la tecnología, poder llegar, tener un alcance mucho más amplio en otras audiencias, incluso en otras latitudes. Entonces, pues un gusto recibirlas no solo como Carolina, sino como Itaú a nuestra casa. Ok, muchas gracias. Entonces, de nuevo agradecerte por el espacio, muy valioso poderte tener acá con nosotras y no sé si te parece que empecemos de una vez. Claro que sí. Entonces, listo. Entonces, vamos, ¿te gustaría empezar con el contexto de las preguntas? Claro que sí, Caro. Muy buenas tardes, mucho gusto. Y para empezar, nos gustaría preguntarte cómo describirías tu rol como líder del área de investigaciones económicas en Itaú. Además de esto, ¿cuáles son las funciones más relevantes en tu día a día y cómo se relacionan con la gestión de personas y procesos? Claro que sí, de pronto también para dar un poco más de contexto, el área de investigaciones económicas para el caso de Itaú hace parte de la vicepresidencia de la tesorería, ¿cierto? Entonces ahí se opera con clientes del sector real, del sector institucional, estamos monitoreando precios de los activos y para eso es muy necesario hacerle seguimiento a las variables económicas como la inflación, el PIB, la tasa de cambio que de pronto ustedes compran para ir a un viaje. Entonces ese tipo de variables hay que hacerle seguimiento, incluso buscar proyección y análisis, y en ese sentido ese es el rol que jugamos desde el equipo de investigaciones económicas, estar al tanto de todo lo que está sucediendo para poder compartir la información con otros traders de la mesa de dinero o incluso con clientes. También Itaú, como lo mencionabas, hacer un banco con un rol muy importante a nivel regional, también compartimos el view que tenemos de Colombia con las personas en el exterior, personas que nos leen desde Brasil, desde Chile, incluso desde Estados Unidos, Europa. Claro, claro. Y ahora con esto que nos acabas de decir, entendemos un poco más de que tu rol no va solo del análisis, sino de también los comportamientos de liderazgo y pues del equipo. Para conocerte un poco más, ¿nos podrías contar brevemente sobre tu trayectoria profesional y cómo está conformado tu equipo de trabajo actualmente? Claro que sí, yo inicié mi trayectoria profesional en el Ministerio de Hacienda haciendo mis prácticas en crédito público. Ahí conocí un poco más del mundo de los activos, de la emisión de deuda del gobierno, fui haciendo otros colegas, luego pasé a Santander y el banco ha tenido transformaciones, pasamos a ser Corbanca posteriormente y luego llegó Itaú, pues este banco
internacional que nos da todas estas conexiones. En ese sentido, pues todo este proceso es clave las personas. Tenemos un equipo de 3 personas, pero trabajamos muy de la mano con otros colegas en la región. Hay otros economistas que están en Brasil fundamentalmente, en el caso de Uruguay, también alguien en México y nuestro liderazgo incluso está en Chile. Entonces, esto también hace parte como de nuestro rol del día a día, que el equipo local esté interconectado con los equipos regionales y creo que más adelante lo vamos a hablar, incluso el rol que jugamos con otras áreas dentro del mismo banco. Muchísimas gracias. Bien, y ahora llevándolo un poco más al plano personal en cuanto a la toma de decisiones. Cuando tienes que proyectar al futuro, que es incierto, donde no todos los datos son verídicos, e incluso se llegan a contradecir, Carolina, ¿cómo haces para tomar las decisiones y estar segura sobre todo en ellas? Y adicional a alguna experiencia o estrategia que te haya ayudado a construir esa convicción. Yo creo que ese punto es muy importante de la toma de decisiones porque suele ser ahorita una habilidad mucho más valorada en un mundo tan cambiante y la información puede ser incluso infinita, ¿cierto? Entonces, para tener que tomar decisiones hay que de alguna manera tener la habilidad de decir, bueno, con esto nos vamos, no voy a lograr hacer el análisis completo, no voy a tener toda la información, sino lograr adaptarse a la información que hay actualmente. Incluso creo que lo he leído mucho en temas de liderazgo femenino. Las mujeres nos gusta tener todo puesto sobre la mesa, todo claro, nos levantamos, que la ropa esté lista y ahí sí, los hombres van actuando en el día a día. Entonces, en ese sentido, sí he aprendido a soltar e ir tomando decisiones más en el momento con la información disponible y siendo también claro con nuestros interlocutores hasta dónde está nuestro alcance, ¿cierto? Porque si bien, por ejemplo, proyectamos algunas variables, podemos decir, bueno, el balance de riesgos se inclina hacia algún punto y también tener claro que no sabemos todo. E incluso eso es parte de la cultura Itaú, que siempre el aprendizaje está sobre la mesa y no sabemos todo. Entonces, incluso a veces hay algunas decisiones que si no tienen que ser inmediatas, déjame un momento, lo puedo consultar, le doy una revisión, pero yo sí creo que también el mundo Itaú nos ha enseñado a ser un poco más ágiles, un poco más prácticos y en este rol de liderazgo también aprendes como a abstraerte, ¿cierto? A mirar las cosas como un poco más arriba, y a veces no tanto como economista con tanto detalle, sino viendo las cosas un poco más abstractas para tratar de tener una visión 360. Entender como un aprendizaje provechoso y una cultura de trabajo bastante importante, y sobre todo el análisis de la realidad. Con esto, mi siguiente pregunta, que es desde la posición que tienes hoy, ¿qué es lo más difícil de traducir a la realidad como economía teoría, sobre la economía del dinero real, digamos? Sí, yo creo que ese es un buen punto. La economía como que la vivimos todos, ¿cierto? Entonces manejamos el dinero para hacer nuestras compras, algunos tienen la posibilidad de tener las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, ¿cierto? Pero también hay algunos que tienen sus inversiones, ¿cierto? Ahorrar para el futuro. Entonces, a veces quizás un reto desde nuestra área de investigaciones económicas es tener un lenguaje mucho más claro para el entendimiento de nuestros clientes y de incluso una población en general, ¿cierto? Que nuestros mensajes sean mucho más claros, no sean mensajes tan enredados, porque de pronto si yo hablo del IPC solo, pues de pronto no todas las personas conocen, pero si yo les hablo de la inflación, que es un indicador que mide los precios y que tanto se encarece la canasta familiar, ahí puede haber un poco más de entendimiento. Entonces, sí siento que un reto, no solo mío, sino también de mi equipo, es hablar de la manera más clara, concisa, para que todo el mundo pueda tener alcance a este tipo de información y puedan tener una mejor toma de decisiones. Okay, muchas gracias. Y listo, Karen, entonces ahora con eso que nos cuentas, yo creo que ya hay como un poco más de visión hacia el tema del trabajo en equipo, como tú lo mencionas, y también nos gustaría saber un poco más como los logros que tú tienes. Sabemos que tú y tu equipo son un referente en el sistema, entonces nos gustaría saber cómo
esos premios que tal vez ustedes tienen o esas cosas que les han otorgado por la calidad que ustedes manejan, por el rigor y la excelencia en el análisis, tal vez. Entonces nos gustaría como que nos cuentes un poco más allá de eso. Bueno, pues afortunadamente sí hemos tenido el gusto de recibir algunos reconocimientos que existen en el sector, sobre todo la Bolsa de Valor de Colombia, con algunos medios, con Desarrollo. En el pasado hemos recibido algunos premios por pronósticos puntuales, incluso un premio de innovación por la creación de nuestro canal de podcast Data Inversiones Colombia, que todos bienvenidos a escucharla. Entonces, como buscar hacer las cosas de una manera diferente. También estamos actualmente en el top 5 de mejores pronosticadores de la inflación core para Colombia o la inflación básica en Colombia por el Banco de la República. Entonces, ese, más allá de pronto de ser como una medalla, es una manera de poder comunicarnos también con nuestros clientes, de generar reconocimiento y no solo de nuestra área, sino también un reconocimiento pues de marca y de institucionalidad. Entonces a veces más allá que una estampilla, me gusta mucho es que cuando llegas a donde un cliente que no conoces y te dice, ah, yo sí te he escuchado, yo quería tener esta conversación contigo, eso sí nos llena mucho valor cuando los clientes buscan y piensan que tenemos un análisis y un valor agregado. Yo creo que eso es como bastante relevante y a veces también sentimos como una responsabilidad social porque más allá de nuestros clientes compartimos información con medios de comunicación, con prensa, para que la gente también esté mucho más informada del entorno económico. Bueno, pues primero felicitarte por todo lo que haces tú y tu equipo. Qué chévere poder escucharlo como con esa cercanía. También me parece muy interesante porque pues nosotros lo vemos desde lejitos, ¿no? Y ustedes son los que viven el proceso realmente de todo lo que hay detrás, de que mucha gente no ve lo que hay detrás, pues hay muchísimo trabajo que se debe valorar, ¿no? Entonces, en este sentido, también me gustaría saber tú cómo lideras o cómo estructuras a tu equipo de investigaciones económicas para asegurar esos resultados de alta calidad que ustedes manejan o qué criterios tú utilizas para delegar, para asignar las distintas responsabilidades a cada uno de los integrantes de tu equipo. Claro que sí, este ha sido un reto bien grande, sobre todo en el último año, porque tenemos un volumen de información creciente, tenemos las redes sociales, entonces ahora en economía no solo seguimos la página de Bandré Beldane, sino que también seguimos el Twitter, seguimos qué es lo que está pasando en el YouTube, en las emisoras. Entonces ha sido un reto tratar como de priorizar, ¿cierto? Que cada uno se vaya encargando de un tema en particular para estar mucho más organizados, también ser sintéticos y uno de mis roles también ha sido, más allá de pronosticar el número y de saber el impacto que pueda tener, es también evaluar cómo nos perciben nuestros clientes. Entonces hacemos mediciones, por ejemplo, de satisfacción de calidad en nuestros eventos. Entonces eso está dentro de nuestras metas del año. No es que tantos eventos hagamos, es si le generaron valor a nuestros clientes, hacemos encuestas, los escuchamos, ¿cierto? También nuestros reportes con otras áreas del banco claves, ellos nos ayudan a tener mediciones de cómo perciben los clientes nuestros reportes y si los están abriendo. Entonces, no solo estoy atenta de gestionar que mi equipo me ayude a sacar todos estos números y análisis que tenemos usualmente, sino que desde el punto de vista de gestión estamos monitoreando si la gente está escuchando el podcast, si están viendo los correos, si hay que a veces hacer algún ajuste incluso en temas de imagen para hacer como mucho más atractivo a las nuevas generaciones la información. Entonces, pues hemos estado como buscando esos mecanismos de llegada sin perder pues la claridad y la exactitud en la información. No, total, y, o sea, es una labor bastante importante y pues también que como la manejan tan bien, o sea, el valor de las personas cuando están bien gestionados se nota y marca completamente la diferencia y pues se notan los resultados que ustedes tienen. Me parece muy importante todo lo que mencionas.
Y ahí yo creo que también hay que mencionar que vas aprendiendo de otros líderes, ¿cierto? Tú tienes como otras figuras a las cuales le aprendes, cuáles son esas características, esas habilidades que tú también quieres tener. Entonces, pues estar mirando como el entorno, cuál es ese líder que quieres ser, pues yo creo que también ayuda bastante en estos procesos. Claro, Carolina. Y siguiendo con el equipo de trabajo, ya nos has contado un poco de cómo es lo positivo, cómo lo manejas tú, los logros que has obtenido, pero también nos gustaría saber o si nos podrías contar un conflicto, una diferencia de opinión que hayas tenido recientemente en tu equipo y cómo lo gestionaste. En este caso, ¿cómo decidiste si tomar una decisión directiva o construir un consenso? Claro, yo en general tiendo a ser una líder un poco más de consenso, ¿cierto? Dado que tengo un equipo mucho más pequeño, entonces es más fácil tratar de evaluar con el equipo, cómo nos organizamos, escuchar las opiniones, si hay puntos de vista. Entonces, en general sí busco tratar de llegar a esos consensos, pero sí creo que hay unos puntos que en algún momento hay que decidir como esa voz líder en el equipo, cuál podría ser el mejor direccionamiento, teniendo en cuenta pues la hoja de ruta estratégica, no solo de nuestra área, sino de la tesorería y el banco. Entonces, en muchos momentos, pues sí hay que tomar las decisiones. A veces de pronto para el equipo puede ser un camino un poco más difícil, que no hagamos una revisión de una página, sino, no sé, de 3 páginas, pero es necesario digamos, por el contexto. Entonces yo creo que hay que equilibrar también como los momentos en los cuales se puede dar un poco más de espacio de diálogo, pero de pronto hay otros momentos en los que sí hay que actuar un poco más rápidamente y dar ese direccionamiento al equipo. Entendemos, es muy interesante ver cómo el conflicto lo conviertes en parte del proceso. Y pues justamente en momentos exigentes como este, en momentos de alta presión o incertidumbre económica, ¿cómo motivas a tu equipo para mantener altos estándares? ¿Podrías compartirnos un ejemplo reciente? Sí, bien reciente, dentro de Itaú hay un programa de reconocimiento y las 2 personas de mi equipo fueron reconocidas justamente este mes por las buenas estimaciones de inflación, tanto del mes de febrero como del mes de marzo. Y en ese sentido cada uno recibió un día libre pues para su disfrute y su uso personal. Entonces pues son como maneras de retribuir un poco el esfuerzo al equipo, a veces un poco más de horas trabajadas, dar como mucha más atención. Entonces sí hicimos como precisamente ese reconocimiento, sabiendo que cada cosa buena no se puede también como levantar una bandera verde, pero cuando es un comportamiento también mucho más, digamos que presente y que se resalta, pues hay que ponerlo sobre la mesa. Y en ese contexto de trabajo conjunto, incluso Carolina, ¿qué nivel de autonomía tienes en la toma de decisiones de alto impacto? ¿Y cómo articulas estas decisiones dentro de tu equipo? Y si te gustaría darnos como una situación relevante. Pues yo te voy a compartir algo que no sé si es tan común en todas las organizaciones, y es que yo dependo también de varios líderes. No suelo tener solo un líder, sino que tengo varios líderes. Un líder a nivel local, pero también hay una persona que está pendiente de nosotros en Chile, otra persona que está pendiente de nosotros en Brasil. Entonces, como que hay diferentes latitudes que están como pendientes de tus labores, de tu gestión. Entonces, en ese sentido, hay que ser como muy estratégico y muy organizado para poder responder en los diferentes frentes, pero a veces también tú no respondes solo a un líder directo, sino también a aquellos como asociados con los que trabajas o aquellos como partners con los que trabajas, que son personas de otra área que no necesariamente son tu jefe, pero tienen un trabajo coordinado, tienen que hacer acuerdos, llegar a acuerdos de servicio, tiempos de entrega. Eso también es muy claro. Ok, y esas decisiones de las que hablan, pues se toman en un entorno completamente muy retador, pues porque lo que tú hablas de responder a varios partners, como lo mencionas, supongo que es un trabajo un poquito complicado, ¿no? Y pues también me gustaría como llevar esta conversación a un entorno más global, así como tú lo mencionas. Sabemos que en un contexto global de desaceleración y tensiones económicas,
quisiéramos saber, ¿tú cómo ves a Colombia hoy frente al mundo? ¿Lo ves como una economía vulnerable o como una economía más resiliente? ¿O qué factores podrían explicar como esta posición que tiene? Bueno, pues primero hay que decir que también ante los conflictos, pues tengo la oportunidad y es de hacer lo que a mí me gusta. Y cuando uno hace lo que a uno le gusta, pues es mucho más fácil entregarse, buscar, aprender, averiguar. Y yo creo que eso también, pues ojalá todo el mundo tuviese pues esa oportunidad. Y en términos de la economía colombiana, sí creemos que la economía en general ha sido bastante resiliente, hay niveles de consumo muy altos actualmente en los hogares. Esperamos que este año la economía crezca un 2,1%, pero sí ya estamos haciendo como una diferenciación entre lo que está pasando en el caso de los hogares y lo que está pasando en el gobierno. El gobierno tiene unos niveles de gasto importantes en este momento, están máximos históricos, que si bien nos puede generar una sensación de corto plazo de mucho más dinero en la economía y consumo, pues sí estamos también viendo muy en el largo plazo, que también es una invitación que no solo desde el punto de vista económico, sino como líderes tenemos que ver en el largo plazo. Y si vemos que Colombia tiene en este momento unos niveles de inversión que no se han recuperado desde la pandemia, tenemos algunos sectores con bastantes retos, la construcción, la industria, la minería, que ojalá hacia adelante pues haya políticas que puedan impulsar mucho más claro estos sectores para tener un crecimiento que no solo se base en el consumo de corto plazo, sino también de largo plazo, que tengamos mejores carreteras, mejor salud en el frente de largo plazo. Así como lo mencionas, es como una combinación de resiliencia, pero con unos riesgos que hay que saber manejar y gestionar a largo plazo. De acuerdo. Y llevándolo a un escenario electoral colombiano, nos gustaría saber tú cómo lideras a tu equipo para interpretar señales de un entorno político y convertirlas a un análisis económico tan útil para anticipar los movimientos del mercado. Sí, ahí eso exige pues una labor que es mucho más objetiva. Lo primero es tratar de ver diferentes fuentes, entonces mirar el mayor número de medios de comunicación, las noticias, tratar de ver todos los puntos de vista. Como les decía, ahora una herramienta como las redes sociales se ha vuelto más parte del trabajo, ¿cierto? Revisar ver otros puntos de vista, ver las reacciones, hacer promedios de lo que está pasando, pero incluso no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Sentarte, revisar los programas de gobierno que tienen dispuesto para cada uno de los frentes, el frente de salud, el frente de relaciones comerciales, el tema fiscal. Entonces, sí nos ha exigido en los últimos 6 meses estar mucho más atentos de una labor como de politólogos que hace el trabajo un poco más enriquecedor, pero en todo caso pues buscando ser pues muy objetivos y respetando los diferentes puntos de vista. No, pues iba a decir que se nota como el liderazgo que tienes ahí, pues que tienes que estar muy al tanto de absolutamente todos los temas que hay en el mercado, porque pues es una labor bastante complicada y pues Sí, ha sido, digamos que más demandante últimamente, pero pues también se ha aprendido mucho, como lo comparo también, por ejemplo, la época del COVID, contando cuántas vacunas, cómo era la evolución de la población, los cierres, entonces son como épocas y tienes que irte adaptando e incluso en términos de conocimiento. bueno, Carolina, considerando lo que ya nos has contado, y nos gustaría saber la influencia de variables como el dólar, las tasas de interés y los commodities, cómo incorporar esos factores en la planeación de distintos escenarios y qué tan preparada está Colombia para responder a los cambios externos. Es una muy buena pregunta, quizás es la más común en los últimos días por el conflicto que desafortunadamente está teniendo lugar en el ámbito internacional, con una menor disponibilidad de petróleo global, porque con este estrecho cerrado los barcos no pueden pasar por esa zona, entonces no se puede tener disponibilidad de petróleo. Estamos viendo una cotización del Brent, que es una de las referencias más importantes en esa región, alrededor de $110 por barril, y eso genera presiones alcistas. Entonces de pronto algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ir a tanquear la moto o ir a tanquear un carro, el de los padres, y ya está un poco más caro el precio de la gasolina, es porque en Colombia
tenemos que importar la mayor parte de nuestra gasolina y nos está haciendo un poco más costoso con el escenario internacional. Y también por el estrecho de Hormuz pasan no solo commodities como energéticos, sino también alimenticios. Pasan muchos fertilizantes y comida, entonces sí tenemos un riesgo desafortunadamente que con unos costos más altos de los fertilizantes los precios de los alimentos puedan ascender en los próximos meses. Entiendo, claro, pues se nota mucho que este análisis en contexto internacional pesa bastante y que pues esos escenarios deben llevarse como a cabo con anticipación. Justamente en ese ejercicio de planeación con los escenarios, podrías compartirnos un ejemplo reciente en el que hayan tenido que ajustar sus proyecciones ante un cambio externo inesperado. Pues creo que lo que nos estabas contando, pero podrías hablar un poquito más. Claro, e incluso ahí está lo que mencionabas del tema de los escenarios. Para muchos clientes es muy importante las proyecciones de las variables económicas, porque con lo que se espera de inflación, de tasa de cambio, pues las empresas también hacen sus planes anuales, ¿cierto? De compra de materias primas, de definición de personal. Por ejemplo, si van a hacer seminarios o viajes, tienen que tener como toda una planeación de costos, también de ingresos. Entonces, muchas compañías sí nos solicitan esa proyección de variables económicas para ya llevarlas al plano financiero, al plano corporativo, tomar decisiones de inversión, tomar decisiones de crédito, de expansión de una planta. Entonces, esos escenarios sí son muy claves y en el 2026 hicimos un ajuste importante de nuestro escenario a inicio de año con el incremento del salario mínimo que fue significativo de doble dígito. Mantuvimos aproximadamente todo el primer trimestre esas variables. Recientemente hicimos un nuevo ajuste ya considerando también los nuevos elementos del conflicto geopolítico, la probabilidad de un fenómeno del niño. Entonces también es importante reconocer cuando hay que hacer un ajuste en las variables. Como equipo global tendemos a hacer una revisión de escenario mensualmente, pero hay veces en que pasamos algunos meses manteniendo el escenario estable. Claro, muchísimas gracias por tu respuesta muy valiosa y nos quedó muy claro todo lo que nos dice. Hace un momento mencionaste que es gracias a la pasión, el valor que tienes a lo que haces, que disfrutas precisamente el hacer. Mi pregunta es, ¿cómo descubriste esa pasión que manejas? Buen punto. Pues cuando estaba en el colegio me gustaba así mucho el tema de las matemáticas, pero también interactuar como con la gente. Entonces, quizás solo una ingeniería como que no me sentía tan cómoda y sentí que la economía, en parte al ser también una línea social, pues podía permitirme como esa ambivalencia entre el tema de números, pero el tema de escritos y compartir con la gente y pues como que lo intenté y salió bien y después la cercanía con el mundo financiero sí fue desde el punto de vista de mi práctica profesional, ahí fui como acercándome, pero también pues importante cuando tienes mentores que te van enseñando, que te van mostrando cosas. Entonces yo creo que en mi caso me fue llevando más hacia un mundo financiero que a una economía, por ejemplo, el sector real o más de modelos. El mío fue un mundo más financiero en el que pues la verdad me ha gustado mucho, pero ha sido también retador. Tuve que estudiar temas más de activos, gerencia financiera para poder hablar el mismo lenguaje que otros compañeros de la tesorería. Muchas gracias, Karina. Y ya mirando tu recorrido profesional, un poco más de perspectiva, a lo largo de cómo ha evolucionado tu estilo de gerencia, de tu estilo de liderazgo, y sobre todo hay alguna experiencia o movimiento clave que haya influido en esto. Sí, yo creo que pues un rol mucho más de liderazgo lo asumí quizás en uno de los momentos más difíciles que fue la pandemia. Porque estábamos cada uno distante haciendo sus cosas, pero desde mi punto de vista, pues fue una oportunidad para aprender, buscar cosas disruptivas, otra manera de llegar, y pues ahí también me fui adaptando a la cultura Itaú. Entonces yo creo que fuimos migrando desde que antes que fuera líder de un economista que hacía sus modelos y las tablas de alguna manera un poco más cuadriculado,
a un escenario mucho más de coordinación, de conversación con otras áreas, de ajuste y también de toma de decisiones un poco más rápidas, ¿cierto? Porque lo está pues demandando la coyuntura actual y sobre todo pues la coordinación con otras áreas, no solo de la tesorería, sino también del banco, comunicaciones, con marketing, con finanzas, con los mismos gerentes de cuenta. Entonces, yo creo que de pronto ahí se ha dado como la evolución de pasar de ver solo lo que compete en nuestra área a verlo, la intercorrelación con otras áreas del banco. Ok, y ya para cerrar, usted lo que yo lo cambiaba más personal de tu rol como líder. Si pudieras describir tu rol esencial en 10 palabras, ¿cuáles serían y cómo se reflejan las habilidades que consideras claves para liderar? Em, yo diría apertura, priorización y diálogo. ¿Por qué? Yo creo que apertura es como estar abiertos a nuevos conocimientos, ¿cierto? A la llegada de otras maneras de ver las cosas o de que hay que incorporar pues en el día a día. Eh, el diálogo, pues, y no solo pues el diálogo pero con las personas, pero también leyendo, escuchando qué es lo que está pasando a tu alrededor. Puedes incorporar cosas, puedes aprender, puedes tomar mejores decisiones. Y me faltaba la segunda, era el diálogo, apertura y priorización, porque como hay tantas cosas al mismo tiempo, pues a veces hay que decidir cuáles batallas hay que dar y cuáles de pronto posponerlas o mejor no abordarlas. Bueno, me parece genial todo lo que estamos aprendiendo contigo el día de hoy. Realmente pues este fue como el espacio de conversación, nos gustó mucho poder llevarnos distintos aprendizajes como nosotras futuras administradoras de empresas. Aprendimos no solo sobre análisis económico, sino también sobre liderazgo, toma de decisiones y cómo enfrentar como entornos de alta incertidumbre. Entonces nos llevamos reflexiones muy valiosas para nuestra formación y me parece muy importante mencionar cómo tú combinas ese análisis técnico con tu criterio, con la gestión de personas, con las habilidades que tienes tanto sociales como técnicas. Me parece muy chévere y muy importante. Y nada, Caro, de verdad agradecerte mucho por tu tiempo, tu disposición, la forma tan cercana en la que compartiste tu experiencia y también agradecer a todas las personas que nos acompañan por los medios. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta conversación haya sido así tan valiosa para ustedes como lo fue para nosotras. Así que gracias. Bueno, para cerrar, simplemente darle las gracias por invitarme a este espacio de diálogo donde revisamos cómo todos los temas de liderazgo pues tienen cabida en el día a día de las organizaciones, particularmente dentro de nuestra cultura de Itaú y espero que pueda ser muy útil para toda nuestra audiencia. Muchas gracias.